bien, nosotros seguimos aquí en Inunque, en nuestra tierra, y quiero leer un mensaje que acabo de recibir porque estos mensajes alegran, de verdad. Dice, qué buen ánimo que le pone Giovanita al noticiero y a quienes la vemos por la tele, haciendo que el estado de ánimo suba y a pesar de los problemas que pasan. Soy del Tena, siga así. Así es, pues, porque cualquier problema que tengamos, lo que hay que hacer, como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Es la energía que uno le pone para que cambien las cosas. No es que uno no tiene problemas, no tiene tristeza. Por supuesto que los tenemos, pero hay que enfrentarlos siempre con positivismo y saber que pasan. Todas las cosas pasan. Bueno, ahora estoy sentada porque ya está aquí conmigo mi primer invitado y le saludo con mucho gusto a Mauro Andino, asambleísta provincial de Alianza País por la provincia de Chimborazo. Asambleísta, qué gusto saludarle, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Me dicen que hay un tema relacionado a la mala práctica profesional y médica que se contempla en el Código Penal, pues que ustedes elaboraron, este código inmenso, grandísimo, que reformó pues otra ley penal que era viejísima y que ya era obsoleta para el país. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias, buenos días, Giovanna. Bueno, primero, en verdad, al mal tiempo, buena cara, a pesar de los golpes, de los problemas, uno tiene que ir superando. Así es. Y más aún con esa linda música que hoy nos ponen, nos transmiten energía, nos energian positivismo. Y ya tratando sobre el tema, Giovanna, usted recordará que cuando la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y la Asamblea Nacional debatía sobre el proyecto en ese entonces de Código Orgánico Integral Penal, había muchas voces que se oponían. Claro. Médicos, profesionales de la salud, enfermeras, que distorsionaban la realidad. Se decía que se iba a criminalizar la profesión. Así es, que vamos a criminalizar esa profesión de la salud, que les íbamos a perseguir, que era punitivo, que lo que se quería es simplemente favorecer a las compañías de seguros y una serie de miedos y temores. Pero yo considero que hoy el tiempo nos va dando la razón cuando aprobamos ese Código Integral Penal e insertamos en el artículo 146 el homicidio culposo por mala práctica profesional. Con esto no quiero decir que todos los médicos sean malos o negligentes o inoperantes o que no actúen con el deber objetivo de cuidado o que intervengan de manera peligrosa o innecesaria. No. Hay la mayoría de médicos, los profesionales de la salud, que actúan con ética, con decencia, con seriedad, con transparencia, pero hay algunos también que hacen lo contrario. Muestra de ello, posiblemente es lo que ocurrió con la ex reina de Durán. La ex reina de Durán se sometió a una intervención quirúrgica, una muchacha joven, muy hermosa, bella, de acuerdo a lo que se le ha visto en los medios de comunicación. Pero allí vienen una serie de preguntas. ¿Era necesaria esa intervención quirúrgica? ¿El centro de salud cumplía o no con todos los requerimientos? ¿El quirófano, el instrumental, la medicación? ¿Tenían experiencia en ese centro? ¿Era especialista, por ejemplo, en anestesia? Ah, caramba, el que practicaba la anestesia era especialista. ¿El cirujano tenía la especialidad o era un médico general? ¿Sí? En fin, una serie de interrogantes que tendrán que irse dilucidando en una indagación previa que precisamente ha llevado a cabo la Fiscalía. Y en esta indagación previa se podrá ya ir determinando con varias diligencias. Ejemplo, revisar el protocolo de autopsia o necropsia para saber en realidad cuál fue la muerte de esa mujer. Hay dos versiones que traen los medios de comunicación. Por un lado se dice que murió con un edema cerebral, por otro lado se dice que fue un paro cardíaco. Habrá que ver en realidad quién tiene la razón. Por otro lado, se tendrá que hacer una inspección a ese centro de salud para verificar lo que al inicio había dicho yo. Receptar las versiones de todo el equipo de profesionales que participaron, ¿sí? Igual, saber la especialidad de ese cirujano, y para ello requerimos de las diferentes instituciones que tienen que ver con la salud. El Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Salud igual, tendrá que hacer inspecciones, verificar, y no solamente porque se produce hoy ese nuevo hecho lamentable, Giovanni. Esto tiene que ser como tránsito. Así es. No esperar que se produzca un accidente de tránsito
5, 6, 10, 20, 30 muertos para que la policía comience a hacer operativos, ¿sí? O que los seres humanos digamos, ah, no, como ya se dio este accidente de tránsito, hoy sí voy a respetar la ley. Hay que crear una cultura de respeto a la ley en todo sentido. Y una cultura de prevención. De prevención, así tiene que ser en la salud. El Ministerio de Salud, las direcciones provinciales de salud, verificar estos centros de salud, verificar si esos médicos son especialistas que están ofreciendo estos servicios. Y en base a estas diligencias con las versiones de todos, el fiscal podrá tener los elementos de convicción y en base a ello podrá formular cargos en contra de uno o de varios de los que intervinieron en esa intervención quirúrgica. Asambleísta, pero el tema que se está discutiendo también el Código de Salud, ¿eso va a ayudar? O sea, ¿enfoca también esos aspectos el Código de Salud que se está discutiendo? O sea, que por ejemplo, que se sigan protocolos específicos en cualquier tipo de intervención quirúrgica para verificar que primero todo el protocolo se siga, que los médicos que lo ejecutan sean especialistas en el área. O sea, un médico general no puede ser anestesiólogo, debe tener la especialidad en anestesia. Entonces, digo, ¿el Código de Salud está pensando en esas cosas también? Giovanna, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 146 habla de estos aspectos, que se tiene que verificar, entre otras circunstancias, el cumplimiento de los protocolos, de los reglamentos, de las resoluciones, ordenanzas, ver la especialidad, ver el centro de salud, en fin, una serie de hechos. En el Código de la Salud, obviamente se podrá desarrollar no tipos penales, claro, no procedimientos penales, porque eso está ya desarrollado en el Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, esperemos que esa investigación previa, esa indagación previa culmine. Y si el médico, si el fiscal determina que hay elementos de convicción, formulará cargos. Y en la formulación de cargos, pues, si es que hay esa posible responsabilidad, podrá imputarse a 1, 2, 3 o a 4 personas o a ninguno, dependiendo también de la historia clínica, que esa es otra clave. Claro. Verificar la historia clínica para saber si se cumplieron o no con los protocolos, si se le practicaron todos los exámenes de antemano. Así es. A ello también hay que sumar si la paciente estuvo y los familiares estuvieron completamente informados de los riesgos, porque toda intervención quirúrgica tiene riesgos. Así es. A lo mejor una mucho más que otra, ¿sí? Entonces, todo eso se sabrá. Si se les imputa, en la instrucción fiscal, el juez puede ordenar varias medidas cautelares, la prohibición de salida del país, presentarse cada semana ante el juez o inclusive la prisión preventiva. Y luego de ello, en esa instrucción fiscal tendrán que presentar pruebas, pero si hay mérito más todavía, el fiscal puede acusarles de homicidio culposo por mala práctica profesional y luego llevar a una audiencia de juicio. En esa audiencia pública es en donde se presentan las pruebas de cargo y de descargo. Y allí el juez de garantías penales tendrá varias opciones. Declararles culpables como autores o cómplices o ratificar la presunción de inocencia. En este momento, mientras no exista una sentencia en firme, se debe garantizar el principio de presunción de inocencia. Es decir, que mientras no existe esa sentencia en firme, todos son inocentes. Pero aquí hay que hacer ese llamado a los profesionales de la salud, a que cumplan con los protocolos, con las leyes, con los reglamentos, con la especialidad, que sean sinceros, transparentes, que no le engañen a los seres humanos y que quienes se van también a someter a estas intervenciones quirúrgicas piensen 2 y 3 veces antes de someterse a esa intervención. Hoy el tiempo nos está dando la razón. El artículo 146 del homicidio culposo por mala práctica profesional o también la disposición que habla de las lesiones, eran necesarias insertarlas y hoy más que nunca, porque de esa manera estamos protegiendo a las víctimas, a sus familiares, sin dejar de lado también a los profesionales de la salud con procedimientos claros. Y para ello, los peritos, Giovanna, los peritos que deben ser especializados en la materia, que es una terna que tiene que enviar el Ministerio de Salud, serán los que clarifiquen y le lleven al fiscal y al juez muchos elementos
como para poder en algún momento, si hay mérito, sancionarlos o no. Muchísimas gracias al asambleísta Mauro Andino. Vemos cómo las leyes que no se hacen para que el ciudadano vaya a la cárcel, las leyes se hacen para que los derechos de todos los ciudadanos, del paciente, de la víctima, del cirujano que hace la intervención, sean precautelados, sean garantizados. Las leyes son herramientas para garantizar los derechos, no para castigar. Ese es el espíritu. Y si hay que ir a la cárcel, uno tendrá que ir a la cárcel, pero siempre después del debido proceso y de haber aplicado todos los pasos que prevé la ley en este sentido. Así que empecemos a pensar a las leyes en este sentido. Muchísimas gracias, asambleísta Mauro Andino, asambleísta provincial por Chimborazo, por Alianza País. Y ahora nos vamos a Sucumbíos, porque la proliferación del mosquito que causa la chikungunya encendió las alarmas en el sector salud para estar preparados y reaccionar ante posibles casos. Veamos qué nos cuenta Marilu Capa. La presencia de lluvias en las últimas semanas del mes de enero en Sucumbíos trajo la presencia del mosquito transmisor del dengue y por lo tanto la presencia de pacientes que acuden hacia los centros de salud con síntomas febriles. Por ello, el Ministerio de Salud capacitará a los funcionarios de la red de salud pública para que sepan identificar posibles casos del virus chikungunya. La idea de nosotros es tener un proceso de capacitación con toda la red complementaria en salud para que tengan conocimientos sobre el manejo, con los reconocimientos y operatividad y articulación con el Ministerio de Salud Pública frente a la posibilidad de presencia de casos de chikungunya y todo lo que tenga que ver con transmisión vectorial en la zona de Sucumbíos. Este virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, por sus síntomas similares al dengue, puede ser fácilmente confundido. Sin embargo, se caracteriza principalmente por fuertes dolores en las articulaciones y de cabeza. Las redes de salud pública y privada deben informar al Ministerio de Salud Pública si existe la sospecha de algún caso de chikungunya en la provincia. El servicio de salud está en la obligación de reportar estos casos a nuestros circuitos o a nuestras direcciones distritales, las mismas que nos hacen conocer a nosotros. Si existe algún caso sospechoso, el Hospital Provincial Marco Vinicio Isa determinó un área para pacientes con síntomas febriles, donde llevará un control médico hasta descartar la presencia del virus. Winer Sánchez, director del hospital, dijo que el clima favorece a la proliferación del mosquito que transmite chikungunya. Por ello hay alerta en el personal de salud ante cualquier eventualidad. Por la situación geográfica donde vivimos, somos una provincia amazónica donde el riesgo es vulnerable, puede ser un huésped natural para que podamos tener un problema de salud pública. Si una persona tiene fiebre por más de 2 días, dolor de cabeza y de las articulaciones, inmediatamente debe asistir a una casa de salud. Se recomienda no automedicarse. Marilu Capa, Inunque.